Muy buenas noches, estimados estudiantes de la materia Mecánica de los Sólidos 3 del ciclo 1 2021. Bienvenidos a esta clase, donde ahora vamos a estar viendo lo que son ejemplos de el cálculo del factor de seguridad. Un cálculo necesario al momento de realizar pues lo que son los distintos tipos de análisis de en una maquinaria, ¿no? O en el diseño de una edificación. Eh, Hemos venido estudiando distintos factores que inciden en la selección de un factor de seguridad. Pero ahora vamos a encontrar y vamos a establecer de una mejor forma cuáles son precisamente estos factores que a mí me impiden, por dar un término, ¿sí? Factores que a mí me impiden cargar mi elemento demasiado, ¿sí? Vamos a darnos cuenta cómo de una forma numérica yo tengo que limitar, ¿sí? Como esto yo lo tengo que limitar, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería la cuestión? Lo tengo que limitar para precisamente lograr, que ese sería el término, lograr eh, un correcto funcionamiento de mi maquinario, de mi estructura. El factor de seguridad a mí me ayuda precisamente a eso. O sea, yo debo de comprender que a mí el factor de seguridad me ayuda a tener un mejor funcionamiento en una maquinaria o en una estructura. Lo que pasa es que yo necesito dejar reservas de cargas, reservas de energía, en otros casos, muchas veces son reservas de esfuerzo, eh, donde yo tengo que librar mi maquinaria, ¿no?, de un posible colapso. Y aquí nos vamos a dar cuenta cómo los primeros términos que yo calculo, los primeros términos de los cuales yo voy a estar hablando, ¿sí?, son aplicables pues a lo que vamos a ver acá. Entonces, jóvenes, lo primero es comprender cómo o cuáles son los datos presentes en una maquinaria. Bien. Dos marcas de calibración se colocan a una separación exacta de 10 milímetros, es decir, tengo una probeta posiblemente que donde sus marcas de separación, lo que yo estoy analizando, tiene un tramo de 10 pulgadas, perdón, creo que 10 centímetros, de 10 pulgadas. En una varilla de aluminio que tiene un diámetro de media pulgada. Ya nos está dando ahí que hay una varilla ahí que es de media pulgada. El módulo de elasticidad es de 10.1 por 10 a la 6. Y aquí hago un pequeño paréntesis, el cual es necesario realizarlo. Vean, jóvenes, aquí el módulo de elasticidad a mí no me está dando valor. O sea, perdón, no me está dando cuál es su unidad. Solamente me dice 10.1 por 10 a la 6. Si yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿cuál es la unidad de ese módulo de elasticidad? ¿Qué unidad me darían? ¿Qué unidad me darían ustedes ahí? No pienso, no sé si estoy en lo correcto. Meganewton, no. No. Vean que PSI, vengo con, vean que PSI vengo. no sería. PSI, exacto, tiene que ser PSI. Vean que vengo con pulgadas, o sea, no vengo con metros, vengo con pulgadas. Y con pulgadas, el módulo aquí lo tengo que asumir directamente yo en PSI, ¿sí? Cualquier otro tipo de módulo yo entonces tendría que buscarlo, pero en todo caso aquí sí el módulo está en PSI por el sistema de unidades con el que vengo trabajando. Muy bien. Y después me dice que este elemento tiene una resistencia última de 16 KSI. Recuerden, K es un prefijo de kilo, y en este caso, al ser un prefijo, eso me indica 1000, ¿sí? Kilo, 16K PSI, ¿verdad? Entonces serían 16. Pasado eso, serían 16.000 PSI, es su resistencia última. Aquí el enunciado habla de una resistencia última, que yo la voy a conocer al momento de sacar los datos como un esfuerzo último. Y ya le voy a explicarme más. Si se sabe que la distancia entre las marcas de calibración es de 10.009 pulgadas, después de que se aplica una carga, determine el esfuerzo en la varilla y el factor de seguridad. Esfuerzo de la varilla, factor de seguridad.
dos puntos que yo necesito bastante. Muy bien. Saquemos los datos y aquí nos vamos a empezar a dar cuenta de distintas situaciones. Primero me habla de una longitud inicial o como le llamo la longitud original, que me dice que es de 10 pulgadas. Un diámetro, me habla de un diámetro que es igual a 0 puntos, o sea, ya ha pasado esto, obviamente, 0.5 pulgadas, ahí me dice media pulgada. El módulo de elasticidad que me dice que es 10.1 por 10 a la 6 PSI. Vamos a ver. Aquí me dice, vean ya, una resistencia última. Esto es lo mismo que yo tenga, en pocas palabras o para términos prácticos de nuestra materia, es lo mismo que yo tenga el esfuerzo último. Y recordando un poco las fases de un diagrama de esfuerzo de formación, el esfuerzo último es el esfuerzo donde mi elemento se fractura, es decir, a la cantidad de este esfuerzo, a este esfuerzo en específico, ¿sí? Es cuando mi elemento se fractura, ¿sí? Es decir, a 16 KSI o, como les decía, 16.000 PSI porque tiene el prefijo kilo, ¿sí? Es cuando este elemento se fractura, se quiebra totalmente, ¿sí? Entonces, eso es lo importante acá, ¿no? Saber reconocer este valor. Ahora me dice, vean, y aquí viene lo interesante, si se sabe que la distancia entre las marcas de calibración es de 10.009 después de que se aplica una carga. ¿Qué indica esto? Que este elemento, al aplicarle una carga que yo desconozco, porque ahorita la desconozco, llega a una longitud final, es decir, a una longitud deformada, como aquí lo dice, donde ahora ya no mide 10, sino que mide 10.009 pulgadas. Esto no es una longitud, ¿sí? Lo normal o una longitud original, esta es una longitud final. Y eso debemos de tenerlo claro, porque si no, puedo llegar a confundir la longitud original o la longitud total del elemento con la longitud deformada. Y son dos cosas totalmente distintas, porque uno está en una condición inicial, que es la que yo necesito o analizo, porque es la que trato de preservar, y poco me interesa la deformada para esos datos, pero sí me interesa obviamente para conocer los valores de la deformación. Entonces, 10.009 es la longitud final. Aparentemente no tengo ningún otro dato ahorita que encontrar. Sin embargo, sí que puedo encontrar ahorita lo que es un dato de la deformación total, ¿sí? Es decir, la deformación delta, aquí me cambio esto. Uy, no me lo quiere aceptar con letra griega, vamos a ver, vamos a cambiar. Es decir, la deformación delta, ¿verdad? Que es la deformación total, es decir, lo que se ha deformado el elemento al aplicarse esa carga. Ojo, el hecho que aquí me esté diciendo que haya una deformación, ¿sí? No quiere decir que esté relacionada directamente al esfuerzo último, ¿sí? Ya veremos por qué. Bueno, entonces esta deformación yo la encuentro obviamente restándole a la longitud deformada o a la longitud final la longitud inicial, que es de 10. Y yo sé que esto a mí me va a dar 0.009 pulgadas. Esa es la deformación total, es decir, lo que mi elemento ahí se ha deformado. Y como les decía, esta deformación que da el enunciado no quiere decir que esté precisa o intrínseca, es decir, que esté relacionada al esfuerzo que ahí está dado. Porque si bien existe una deformación hasta los 16.000 KSI y ahí mi elemento se fractura, en este caso no sabemos si este 0.009 de deformación generado por una fuerza, sea el esfuerzo último, sea valores abajo del esfuerzo último, sea el esfuerzo permisible, no lo sé. El ejercicio todavía no me lo indica. Pero en el análisis que yo voy haciendo, en el análisis que yo voy a ir efectuando, ¿sí? De lo que es mi elemento, ahí me voy a ir yo dando cuenta verdaderamente a qué le pertenecen estos valores. Y la primera y la forma número uno ahorita de darme cuenta a qué pertenecen verdaderamente estos valores es encontrando el literal A.
¿Qué me pide? El esfuerzo de la varilla. Es lo primero que me está pidiendo. Ojo, esfuerzo de la varilla. Por el momento, a mí todavía no me está indicando, ¿sí? Si esto es un esfuerzo último, si esto es un esfuerzo normal o cualquier otro tipo de cuestiones, un esfuerzo permisible. Todavía no me lo está indicando, solo me dice el esfuerzo de la varilla. Entonces, ustedes me pueden venir a decir, ingeniero, fácil. El esfuerzo de la varilla es el esfuerzo último, 16.000 KSI. No. Momento. Sí, 16.000 KSI es un esfuerzo bajo el cual la varilla se fractura. Pero en realidad, desde 0 hasta 16 KSI o hasta 16.000 PSI, este elemento pasa por muchas etapas, ¿sí? Y ahorita me está pidiendo un esfuerzo, ¿sí? Me pide que calcule el esfuerzo de la varilla, pero con otras condiciones, no con las de la resistencia última, no con las del esfuerzo último, que es algo totalmente fuera de lo que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿qué datos tendría o qué datos tomaría de base para encontrar este esfuerzo en la varilla? Bueno, el dato que yo debería de tomar de base es el que me dice si se sabe que la distancia de las marcas de calibración es de 10.009 después de aplicada una carga, y ahí está la clave, porque me indica que hay que encontrar el esfuerzo precisamente para la carga que genera esa deformación, ¿sí? Es decir, ¿qué esfuerzo se genera? ¿Sí? ¿Cuál es el esfuerzo, ¿sí?, de la varilla cuando se deforma 0.009 pulgadas? Así de simple, así de sencillo. Entonces, los datos base que yo voy a tomar son los datos, ¿sí?, de, como les digo, son los datos de la deformación, no el esfuerzo último. A partir de los datos de la deformación, a partir de lo que yo he encontrado con la deformación, yo puedo encontrar el esfuerzo de la varilla. ¿Pregunta o se entiende? ¿Puede repetir eso, ingeniero, por favor? Quede todo. Lo de eso del esfuerzo, ¿cómo encontrarlo? ¿Cuál sería? El esfuerzo lo vamos a encontrar con los datos que me dé el enunciado, ¿sí? El esfuerzo de la varilla no es el esfuerzo último, sino es un esfuerzo que se genera a raíz de otra condición. Y en este caso, la condición es una deformación de 0.009, es decir, vamos a encontrar cuál es el esfuerzo, ¿sí?, generado por una deformación de 0.009, es decir, qué esfuerzo se genera para que el elemento se deforme 0.009 pulgadas. Entonces, la ecuación base que tendríamos que tomar sería la ecuación del esfuerzo, porque esa es la que a mí, en teoría, me tiene que dar los valores más completos. Entonces, esfuerzo es igual, como lo sabemos, a fuerza sobre área. En todo caso, desconozco la fuerza y desconozco el área, pero el enunciado a mí me da el dato del diámetro, es decir, yo puedo encontrar acá el área con ese diámetro. Y bueno, yo acá puedo, pues precisamente, encontrar esa área. Encontrémosla. Hoy lo vamos a hacer por pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Porque pues lo que tengo aquí es un diámetro. Entonces, es más fácil ahorita aplicar esta fórmula directamente del área. Es lo mismo que pi por radio al cuadrado, ¿no? Pero aquí es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Encontrémoslo. A ver. 0.5. ¿Cuánto les da esto, jóvenes? ¿Cuánto es el valor del área de este elemento? ¿Cuánto les da? 0.1963. 0.1963. ¿Alguna objeción con esto? ¿Y las unidades cuáles serían? Ajá. Pulgadas cuadradas. Pulgadas cuadradas. ¿Les da a los demás lo mismo? Sí. Sí. Ingeniero. Bueno.
Bueno, pero sigamos. Gracias. Bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces ya tengo el área, pero no tengo la fuerza. Entonces, lo que debo de encontrar ahora es el dato de la fuerza, que es lo que yo no tengo. La pregunta sería, jóvenes, con los datos que el ejercicio nos da, ¿qué fórmula me sería más útil a mí? ¿Qué fórmula podría utilizar yo más fácilmente para encontrar la fuerza con los datos que tengo? ¿Qué fórmula creen ustedes que sería la que tenemos que encontrar ahí? La de la deformación unitaria. Deformación unitaria me dice que es igual a deformación total sobre longitud, ¿verdad? Esa es la fórmula de la deformación unitaria. No salgo de nada. ¿Y la de deformación total? Ah, la de la deformación total es una muy buena opción porque me da datos directos. Veamos qué pasa con la de la deformación total. Deformación total me dice que es igual a fuerza por longitud sobre área por módulo de elasticidad. Tengo deformación 0.009, tengo la longitud, ojo, esta es una longitud no deformada, es la longitud original, nunca tiene que ser la longitud deformada, no es la longitud inicial, la longitud del estado natural de la varilla. Es decir, 10 la tengo 10, tengo el área y tengo el módulo de elasticidad. Ah, usemos esta entonces, me da el valor directo, ¿sí? Entonces aquí lo que yo tengo que hacer básicamente es despejar la fuerza, ¿sí? Y la fuerza despejada, a mí me quedaría de la siguiente forma. Deformación multiplicada por el área por el módulo de elasticidad sobre la longitud, ¿sí? Eso sería. Y con esto, pues yo puedo encontrar fácilmente la fuerza que genera esa deformación de 0.009. Veamos entonces, 0.009 por el área, que es 0.1963, por el módulo de elasticidad, que es 10.1 por 10 a la 6 PSI, ¿verdad? Y esto obviamente yo lo divido entre 10. Yo lo divido entre 10. Jóvenes, ¿cuánto les da el valor de la fuerza? $1,784.367. Repítemelo por favor, 1764. 84. 84. Punto. 367. 367. Plátanos, tomates, jícamas. Sería en libras. 10 libras. Esa es la fuerza que genera una deformación de 0.009 pulgadas. ¿Sí? Entonces, encontremos así el esfuerzo. Es decir, ¿cuánto es el valor del esfuerzo para una deformación de 0.009 pulgadas? Bueno, 1784.3667 sobre 0.1963. ¿Alguien levantó la mano? Tienen la palabra ahorita. ¿Qué longitud dijo que se usaba en la fórmula? La longitud total, la longitud original del elemento, no la longitud deformada. Esa no tenemos que usarla, tenemos que usar 10. Es decir, ahí ustedes no tienen por qué usar 10.009 o pónganle que fuera una deformación de 10.1, no. Tienen que usar la longitud inicial. O sea, la longitud, el elemento tiene una longitud de 10, entonces el elemento tiene una longitud de 10 y esa L voy a utilizar en esta fórmula. El elemento tiene una longitud de 15, la longitud es igual a 15. Fin. Gracias. Bueno. ¿Cuánto es el esfuerzo?
Bueno, a mí me da 9092.2940. A José Luis le da 9090. Y de hecho con ese dato nos vamos a quedar, ¿sí? Porque aquí, recordemos, como les decía anteriormente, pueden variar los decimales que nosotros utilizamos, pero lo correcto es 9090. Si usted me pone 9092, también no hay problema, no hay mucha variación, pero sí la respuesta real es 9090, ¿verdad? Usando todos los decimales. Pero no hay problema si le da 9092, pero la respuesta entonces del esfuerzo normal, el esfuerzo de la varilla, donde se genera una deformación de 0.009, es de 9090 PSI. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿No hay preguntas? Seguimos. Muy bien. El literal B ahora me está preguntando cuál es el factor de seguridad. Y aquí es donde esto se empieza a poner interesante, ¿sí? Porque aquí empieza lo que es el análisis y con el literal C, que es un literal que he preparado, todavía le vamos a dar más sentido a esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí es donde empieza entonces a verdaderamente a tener un análisis, ¿sí? A nosotros verdaderamente analizar todo en función del factor de seguridad. Literal B me pide encontrar el factor de seguridad y lo vamos a hacer utilizando los esfuerzos que tengo, los esfuerzos que me da. Entonces, factor de seguridad que se representa por Fs es igual, como ustedes lo saben, al esfuerzo último sobre el esfuerzo permisible. Así encontramos el factor de seguridad. Muy bien. Volvamos al enunciado. Una resistencia última de 16 KSI, que ya dijimos acá que esa resistencia última es igual a 16.000 PSI. Por lo tanto, factor de seguridad, ya en una primera instancia, me da el esfuerzo último, ¿sí? O sea, aquí ya puedo colocar directamente yo los 16.000 PSI. Ahora, ¿qué sucede con el esfuerzo permisible? Aquí empieza el análisis. El enunciado en ningún momento les está indicando cuál es el esfuerzo permisible. No les está diciendo cuál es el esfuerzo permisible. Sin embargo, el enunciado muchas veces les puede dar, y eso ya es un spoiler para el parcial, ciertas restricciones. ¿Qué son estas restricciones? Es decir, son limitantes que yo le voy a colocar a un elemento con el cual yo sé que de ahí en adelante no puedo pasar porque puedo llegar a una posible fractura. Cuando paso esa limitante, hasta esa limitante, obviamente voy a tener el margen de seguridad que hemos estado explicando, ¿sí? Que es lo que a mí me da la seguridad, ¿no? Ante cualquier accidente o perdón, lo que a mí me da ante cualquier accidente o mal uso del elemento. Bueno, entonces, el enunciado, si bien no me dice cuál es el esfuerzo permisible, por algún lado, tengo que saber a dónde puedo yo limitar, es decir, también un deber que nosotros tenemos como ingenieros, o sea, en potencia, es saber también hasta qué punto yo debo de poner un límite, porque los límites el de un factor de seguridad o algo lo va a poner usted. Sí, ayudado con las normas técnicas y toda la cuestión, pero el encargado de analizar verdaderamente qué es lo que sucede en una maquinaria, el encargado verdaderamente de saber, o sea, cuáles son las condiciones externas que me van a regir a mí un factor de seguridad es usted. Entonces yo tengo que conocer con qué es lo que yo dispongo para el cálculo de esto. Entonces, aquí lo que yo dispongo nada más es de una deformación
No tengo nada más que eso. Sí tengo el esfuerzo último, chivo, ya lo apliqué. Pero para calcular el factor, por el momento no dispongo de otro dato, ¿sí? Más que el de una deformación, que ya nos dimos cuenta, ¿sí? Que esta deformación de 0.009 me genera un esfuerzo de 9090 PSI, ¿sí? Entonces, esa limitante que a mí me está dando acá el ejercicio, esa limitante de la deformación, obvio, convertida a un valor de esfuerzo, como lo es 9090, yo puedo indicarla o la puedo tomar para este ejercicio, la puedo tomar, ¿sí? Como mi esfuerzo permisible. Y realmente las condiciones las cumple. ¿Por qué? Bueno, fácil, muy, pero muy fácil. Porque 9090 es un valor que sería menor, ¿sí? A lo que es el esfuerzo último. El esfuerzo último me dice que es de 16,000 PSI y este esfuerzo generado por una deformación de 0.009 es de 9090. Entonces, es bajo. Entonces, si todo el esfuerzo permisible siempre tiene que ser menor que el esfuerzo último. Nunca un esfuerzo permisible tiene que ser más que el esfuerzo último. Si eso llegase a suceder, ay Dios, segura catástrofe. Entonces, acá voy a sustituir, obviamente, y voy a encontrar este factor de seguridad o cuál es el factor de seguridad que se genera si yo limito. Escuchen bien, voy a conocer aquí cuál es el factor de seguridad si yo indico, si yo limito que esos 9090 son mi esfuerzo permisible. Aquí voy a conocer verdaderamente cuál es ese margen de seguridad donde yo precisamente voy a conocer, voy a saber, ¿verdad? Cuál es precisamente el margen de seguridad real que yo tengo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿cuánto les da este factor de seguridad? 1.7597 con todos los animales. 1.76. Okay. 1.76. 7597, 1.76. Este es el verdadero valor de factor de seguridad, ¿sí? Pues que obviamente yo con el que yo voy a estar trabajando mi elemento o el que yo limito mi elemento, ¿sí? Pero, Dígame. y a eso no se le ponen unidades ni nada. No, el factor de seguridad es unitario. ¿Ya lo saben? Gracias. Bueno, sí, porque obviamente aquí tengo PSI sobre PSI, se me hace a unitario. El factor de seguridad es a unitario. ¿Sí? En algún momento se pudiese llegar a expresar como una cantidad porcentual, pero no más. ¿Sí? Ahí, ¿qué haríamos para expresarles una cantidad porcentual, ingeniero? Multiplicarla por 100. No, en este No. caso, permítanme, esto lo tengo por otro lado ahorita. Yo les digo, se aplica una fórmula, ya les comunico cuál es, que la he perdido ahorita. Se le conoce como el margen de seguridad y así lo voy a poner, solo permítanme. Permítanme. Permítanme, voy a apagar ahorita un poquito el sonido porque vieron que hay un gran...
Eso se expresa, ya lo encontré, como un margen de seguridad, ¿sí? Donde yo indico que el decimal próximo, en este caso, que es 0.76, se convertiría aproximadamente en lo que es la cantidad porcentual 76%, ¿sí? Básicamente aquí es una cuestión de vas a tomar los decimales próximos a los que yo tenga de ahí. Es decir, con esto yo aseguro o estoy indicando que tengo un margen de seguridad del 76%, ¿sí? De eso básicamente es lo que yo estaría colocando en lo que es ese factor de seguridad o conocer más que todo el margen de seguridad. Sin embargo, en ingeniería lo que más importa o lo que más se toma en cuenta pues es el factor numérico directamente tal y como está acá. ¿Sí? Ok, ingeniero, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Yo tenía una duda. Vale. Si podrías repetir las razones por las que tomamos 9090 como esfuerzo permisible. ¿Cómo? No le escuché. ¿Cuál fue, si podrías repetir la razón por la que tomamos a 9090 como el esfuerzo permisible? Lo repito rápidamente, ¿verdad? O sea, tomé 9090 porque no tengo otra condicionante que el enunciado a mí me dé, ¿sí? O sea, no tengo más. No hay condicionante. Ajá. O sea, Solo la única porque fuera condicionante. menor, porque era Ajá, menor. exacto. Y No digamos es en por, otros casos. ya lo vamos a ver, pero no hay esos otros casos, ya los voy a enseñar ahorita en este numeral. Pero solamente, o sea, para cerrar un poco eso, o sea, tomo 9090 porque no hay otra condición. O sea, aquí no hay otra cosa que me indique, mira, el esfuerzo permisivo va por acá o algo. No. No tengo más. O sea, aquí lo único que yo tengo, o sea, verdaderamente, ¿sí? Es una deformación de 0.009 que obviamente yo con eso encuentro un esfuerzo. Y por eso yo tomo aquí 9090. Sin embargo, como usted lo mencionaba, ¿qué otros casos podemos tener? Ahorita los vamos a ver. Muy bien. Entonces, eso me lleva a mí a un literal C, a lo que su compañero mencionaba. Entonces, pongámosle en mente este literal C. Si se conoce que existen otras limitantes donde se indica que la máxima, vean, sí o sí, deformación que se puede permitir es de 0.006 pulgadas, obviamente, no tenemos que ver. Si se conoce que existen otros limitantes donde se indica que la máxima deformación que se puede permitir es de 0.06 o donde la máxima carga que se puede aplicar es de 1600 libras, determine, ahora cambia la situación, determine cuál debe ser el correcto factor de seguridad y el correcto esfuerzo permisible. Hoy sí, miren, aquí hay quilombo, aquí hay lío, aquí hay de todo. Entonces, aquí sí vamos a tener precisamente que recurrir a los distintos análisis que tenemos. Muy bien. Lo que tengo que hacer aquí, jóvenes, es fácil y sencillo. Tengo que determinar los esfuerzos para una deformación de 0.006 pulgadas y para una deformación, para una carga de 1600 libras. Este elemento quiere decir, o sea, pero aquí si vean, yo coloco la limitante. Aquí la limitante me dice mira, este elemento no se puede deformar más de 0.06 pulgadas. Y lo máximo de carga que le puedes aplicar es 1600 libras. Pero ojo, no sabemos, sí, aquí es muy importante saber cuál de las dos es la que yo voy a cumplir. ¿Sí? Aquí no sé yo, o sea, no tengo ahorita una comparativa donde yo voy a saber verdaderamente cuál dato es el correcto. ¿Sí? No tengo comparativa, jóvenes. No la hay.
¿Sí? ¿Por qué no la hay? Bueno, no la hay precisamente porque yo no sé si 0.006 es mucha deformación o 1600 libras es mucha carga, pero lo puedo determinar a través del factor de seguridad. Encontremos primero el esfuerzo, ¿sí? Con 1600 libras. Encontremos primero ese. Entonces, aquí sustituyo esto, obviamente, la fuerza. Permítanme, tengo a veces líos con esto. Sustituyo aquí las 1600 libras y mantengo el área porque eso no va a cambiar. ¿Cuánto les da este esfuerzo, jóvenes? ¿Cuánto es el esfuerzo que se genera con 1600 libras? 8150.7896. Punto 8, aproximémoslo. Punto 7896 me dicen. Dice 8150.8 PSI. Ok, primer dato. Un esfuerzo, perdón, una carga de 1600 libras me provoca un esfuerzo de 8150.8 PSI. Válido. Ahora, necesito conocer el esfuerzo, ¿sí? De que se genera por la deformación de 0.006. Lo que tengo que hacer básicamente es aplicar esto mismo, lo que yo ya apliqué en el literal A, donde yo encontraba el esfuerzo generado por una deformación de 0.009. Ahora yo la voy a encontrar, pero para una deformación de 0.006. Es decir, acá sustituyo ese dato y encuentro la fuerza que me genera esa deformación de 0.006. Aquí es un poco avance rápido, ¿no? Si ustedes quieren que mueva rápido o algo, me dicen. O si no, vamos bien, pues. Bendito Dios. ¿Cuánto les da? 1189.578. 1189. Permítanme. 1189.578. 578. Sí, dejémosla aquí ahorita. Sí. Ok. Cambiemos acá. 1189.578 entre el área, ¿verdad? Y eso me va a dar un esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo para una deformación de 0.006? ¿Cuánto les da, jóvenes? 6060. 6060 PSI. Bien. Ahora, jóvenes, aquí empieza el análisis que tenemos que ir realizando. Yo os recomiendo, ¿sí?, que ustedes hagan una tabla, ¿sí?, donde esta tabla sabemos que va a ser una tabla comparativa. Permítanme. Vamos a colocarla acá. Donde yo sé que esta tabla pues va a ser una tabla comparativa. Entonces, obviamente aquí voy a tener... permítanme, aquí me ha faltado un punto antes que se me olvide. Ahora, antes de pasar a esta tabla, aquí sí pido disculpas que se me ha escapado. Antes de pasar a la tabla, jóvenes, tenemos que sacar ahora cuál es el factor de seguridad para cada uno de estos términos, ¿verdad? Es decir, para cada uno de estos esfuerzos que he calculado. Saquemos primero el factor de seguridad para 8150.8 y saquemos un segundo para el que acabamos de encontrar de 6060, me dijeron, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cuánto les da? Primero el factor de seguridad para la fuerza de 1600 y por el otro para el de la deformación. 1.96 del primero, el de 16.000, entre 8.150. Ok, segundo. 2.6403.
2.64, 2.64. El factor de seguridad siempre hay que tratar de manejarlo con 2 decimales. Muy bien. Entonces, hoy sí vengo a la tablita. Entonces, primero vamos a colocar la limitante. ¿Sí? El esfuerzo permisible de esa limitante, el factor de seguridad y por último vamos a ver cuál es el correcto. Vamos a dejar aquí como para decir, vamos a seleccionar, este es el correcto. Bueno, tengo varias limitantes. La primera limitante es para una deformación total, ¿verdad? Que ya le hemos considerado. Es para una deformación de 0.009. Permítanme que aquí me lo pone en mayúsculas esto. Ok. La segunda limitante es si yo indico que la fuerza P, o sea, lo máximo de fuerza que yo puedo aplicar es 1600 libras. Y la siguiente limitante que tengo en ese literal es precisamente si la deformación solamente debe ser igual a 0.006 pulgadas. Esas son las distintas limitantes que tengo. Sé entonces que el esfuerzo para una deformación de 0.009 es 9090 PSI. Para 1600 libras, el esfuerzo es de 8150.8 PSI. Y para la deformación de 0.006 es 6060 PSI. El factor de seguridad de cada uno. Para 0.0009 de 1.76. Para 1600 libras es 1.96. Y para la limitante de la deformación de 0.006 es 2.64. Bien. Ingeniero, Diga. en el factor de seguridad creo que se han equivocado porque dividieron 16.000 entre 8.150 y era entre 1.600, ¿no? No, para nada. 1600 es la fuerza, ¿sí? Recuerda que aquí lo del factor de seguridad lo estamos sacando con esfuerzos, ¿no? Ah, sí, ya entendí, ya me equivoqué. No se preocupe. Muy bien. Entonces, aquí están los distintos factores que tengo. Pregunta. Si ustedes tuvieran que elegir una respuesta para el ejercicio, en este caso, ¿cuál elegirían? La segunda. Ajá. ¿Por qué? Por el factor de seguridad. No. No. Es como No una sería, Ujú. Sí. Les escucho. La última, La última, 2.64. porque tiene el esfuerzo permitible como menor, siento una mejor seguridad, digamos. Ok. Vamos a dividir aquí dos situaciones. La situación práctica numérica, que es la que estamos viendo, y voy a finalizar con la situación práctica de realidad. Voy a iniciar con la de nuestro ejercicio. La respuesta que ustedes tendrían que seleccionar, ¿sí? La correcta entre todas estas es el esfuerzo permisible de 6060 PSI o el factor de seguridad de 2.64. Esa es la respuesta de nuestro ejercicio. ¿Por qué? Fácilmente. Primer motivo, es el que tiene mayor factor de seguridad. Hay un mayor margen de seguridad, ¿sí? Donde yo me cubro las espaldas. Es el mayor, fin. Ustedes toman el mayor, fin. Segunda, ¿cómo se llama?
¿qué sería? Segundo factor. Leamos nuevamente lo que dice el literal C. Si se conoce que existen otras limitantes y las limitantes se indican máxima deformación que se puede permitir 0.006, máxima carga que se puede aplicar 1600 libras, ¿verdad? Entonces yo tengo estos dos factores, pero uno es más importante que el otro, ¿sí? Porque a lo mejor uno sí se va a cumplir y el otro no se va a cumplir, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Analizo la situación. A mí me dice que lo máximo que se puede permitir el de deformación es 0.006. O sea, a partir de ahí yo ya no me puedo seguir deformando más. Entonces, yo me doy cuenta, vengo y me doy cuenta que la deformación de 0.006 es generada por una fuerza de 1189.57 libras. Es generada por una fuerza de 1189. Perfecto. Y me dice que lo máximo que puedo aplicar son 1600 libras. Estoy todavía mucho más abajo de lo máximo que puedo aplicar. Por el momento, todo tranquilo. Todo chill. Ahí cumplo. Ahora, entonces, ¿por qué no selecciono y por qué no indico que lo correcto son 1600 libras? Basta con realizar esto. Vamos a hacerlo por acá. Si yo vengo y calculo cuál es la deformación que me genera 1600 libras, es decir, vengo y realizo todo esto, 10, calculo cuánto es la deformación, ¿sí? que esto me genera. Vamos a ver, 10.1 por 10 a la 6. Les hago una pregunta. ¿Cuánto les da el valor de esta deformación? Es decir, ¿cuánto este elemento se deforma con 1600 libras? ¿Cuánto se deforma? $8.07 por 10 a la menos 3. Es decir, 0.008. ¿Cuáles son los siguientes decimales? Disculpa. 07. Sí. 0.07. 0.00807 pulgadas. Entonces aquí inicia lo interesante. Si yo aplico, o sea, si yo me rijo lo que dice, no, mira, la limitante de carga, o sea, vos puedes aplicar hasta 1600 libras, pero si vos aplicás 1600 libras, ten en cuenta que la deformación va a ser de 0.008, ¿sí? Entonces, no puedo aplicar 1600 libras. ¿Por qué? Porque si yo aplico 1600 libras, el elemento se va a deformar 0.008, que es más de lo que realmente está permitido, 0.006. De hecho, es 0.002 más de lo que está permitido. Y ahí yo me puedo meter ya en problemas. Entonces, aquí lo correcto entonces es aplicar o saber que yo lo máximo de carga, lo máximo de esfuerzo que puedo aplicar son 6060 o 1189, ¿sí? Es lo más que puedo aplicar, porque con eso yo aseguro que se cumple la limitante de que solo se puede deformar 0.006, ¿sí? Ahí lo aseguro totalmente, ¿verdad? Pero si yo aplico 1600 libras, vean lo que va a pasar, la deformación va a aumentar, ¿sí? Y no voy a cumplir esa limitante que está ahí. Entonces, puede ser que yo, ustedes digan, sí, usted lo más que puede aplicar son 1600 libras, ¿sí? Pero si se sale fuera de los parámetros de lo permitido en la deformación, que es otro parámetro importante ahí, entonces no lo puedo hacer. Ajá, tienen la palabra. Entonces, en un examen, si nos pidiera el correcto, sería el que diera mayor factor de seguridad. Mayor factor de seguridad o el que cumpla la condición que les acabo de indicar. Que viene siendo lo mismo.
Gracias. Bueno, ahora, se me puede dar el caso contrario, ojo, donde yo les puedo decir, mire, usted lo máximo que puede aplicar son, digamos, 1000 libras, por ejemplo, aquí es lo más que usted aplica. 1000 libras es lo más que usted puede usar, ¿sí? Y la deformación máxima que le voy a permitir a usted es de 0.006. Y bueno, vean lo que pasó acá. 0.006 se genera por una deformación, por una fuerza de 1189, es decir, 189 más de las 1000 libras que yo ya antes condicioné. Entonces, pregunta, ¿cuál seleccionarán ahí como factor correcto? ¿La limitante de 1000 libras o la limitante de 0.006? Como dijo, perdón. Vaya, se lo repito. Si 1000, o sea, si yo pusiera la limitante no 1600, sino que mi limitante fueran 1000 libras y siempre sigo con la limitante de 0.006 pulgadas, ¿sí? Ya vi que 0.006 pulgadas me genera una fuerza de 1189, pero yo ya les dije, usted lo máximo que puede aplicar de carga ahora son 1000 libras, ¿sí? O sea, me puede dar el caso contrario acá, ¿verdad? ¿Cuál seleccionaron ustedes? ¿Cuál limitante seleccionaron ustedes? ¿La de 1000 libras o la de 1000 libras? 1000 libras. La de 1000 libras? Claro, selecciono esa porque esa es la que cumple, obviamente, factores de seguridad y demás, ¿sí? Eso es lo que a mí me cumple. Entonces, se me puede dar también el caso contrario, no simple y sencillamente se me puede dar el caso aquí que les estoy indicando, ¿verdad? No solamente. Bien, ¿alguna otra pregunta con esto? Y esa tabla que hizo se la tenemos que hacer siempre. Sería ideal que la hagan. Ahora, me voy a pasar al parámetro de la realidad. La realidad ahora que tengo es esta. El esfuerzo último, es decir, el esfuerzo de falla es 16.000 PSI. Si ustedes quieren encontrar cuál es la fuerza que genera la falla, ustedes lo que tienen que hacer, pues obviamente, es encontrar o despejar la fuerza en función de cómo se llama, en función del esfuerzo, es decir, qué fuerza yo puedo encontrar la fuerza que me genera esa fractura, esa falla, ¿no? Multiplicando esfuerzo por área, ¿no? De esa forma, entonces, vamos a, permítanme, yo lo puedo encontrar, bueno, aquí digo 16.000 por 0.1963 les va a dar a ustedes la fuerza última, es decir, la fuerza con la cual se genera la fractura. Ajá, ¿cuánto les da esa fuerza? $3.140.8 libras. Ok, entonces, fuerza última o carga última, 3.140.8 libras. Entonces, aquí viene el análisis que ustedes tendrían que hacer. Esto, desde ya lo aclaro para que no se me vayan a confundir. No viene en el parcial, es decir, este criterio yo no lo voy a evaluar. Esto nada más es un criterio que a ustedes les dejo para el análisis real. En realidad, sí, el esfuerzo último de 16.000 PSI y 3.140.8 libras, sí, relativamente es alto, ¿verdad? Es decir, si llego hasta ese punto, se fractura, chivo. Ahora, si yo vengo e indico que mi esfuerzo permisible es 9.090, es decir, tengo ahí, parece que si no me falla la matemática, aproximadamente 7.000 PSI de margen, ¿no? Obviamente hay un margen, ¿no? De 9.090 a 16.000 hay 7.000 PSI aproximadamente, ¿verdad? Un poquito menos. Pues donde yo me guardo las espaldas. Entonces, ese margen está bien, está correcto, no hay problema.
si veo cuál es el valor de la carga de 9090, que ya le encontramos al inicio, que es 1784, todavía es un poquito más de la mitad de lo que sería de 3140 libras. Es decir, estoy aplicando la mitad de la carga que a mí me puede, ¿cómo se llama?, generar la fractura, ¿sí? Entonces, puede ser que esté bien, ¿verdad? Vámonos a 1600 libras. Entonces, 1600 libras, ahora me indica, de 1600 libras, que es una limitante de la fuerza, a la fuerza última, es decir, la fuerza que se fractura, si yo dejara ese como mi esfuerzo permisible, o mi carga permisible, de 1600 a 1300 a 3140, quiere decir que yo todavía estoy aplicando la mitad de lo que realmente esta maquinaria o edificio, lo que ustedes quieran, puede soportar. Aplico la mitad, todavía tengo ahí aproximadamente 1400 o 1500 libras, ¿sí? 1500, quiero ver, serían como 1540.8 libras que yo todavía tengo ahí de margen, ¿no? Es decir, yo puedo llegar incluso a 2500 y a lo mejor esta no se fracture, no pase nada, ¿sí? Entonces, el primero y el segundo pueden ser márgenes que estén dentro, llamémoslo así, dentro de lo normal, o sea, márgenes que estén correctos, bien diseñados y toda la cuestión. Me implica gastos financieros, gastos económicos todavía factibles, etcétera. ¿Qué pasa con este último? O en la realidad, 6060 PSI. Y el esfuerzo, vean, el esfuerzo último es 16,000, es decir, tengo prácticamente 1000 PSI de margen de seguridad. Ahora, no sucede lo contrario, aquí sucede lo contrario a si yo dejara algo muy limitado, ¿no? Que, híjole, muy limitado y a la primera que yo sobrecargue el elemento, ¡pum! ¿Cómo se llama? Lo fracturo, ¿verdad? Lo arruino. Pero puede también suceder el otro extremo, que yo deje un factor de seguridad tan alto que yo esté desperdiciando la maquinaria. 6000, y tener un margen de 10,000 PSI para una maquinaria, híjole, es desperdiciarla. O sea, es definitivamente no aprovechar su potencial. No sé si me explico, me doy a entender ese punto. Es demasiado, o sea, 6060, vean, me está indicando que se genera por una fuerza de 1189. Y de 1189 a 3140 estamos hablando de casi 2000 libras. O sea, yo bien pudiera seguir utilizando, pónganle que hay una diferencia de 2000 libras. Pónganle que si yo estoy desperdiciando ahí prácticamente 1000 libras que pudiera usar fácilmente en la maquinaria y fuese seguro, ¿ya? Entonces, aquí me pueden pasar dos cuestiones. O selecciono un factor de seguridad demasiado alto, donde yo voy a desaprovechar y obviamente incluso voy a gastar de por gusto, o sea, mis procesos van a salir caros y toda la cuestión, no voy a producir lo que tengo que producir por las limitantes que pongo y tampoco es lo correcto, ¿verdad? Si yo aplicara este criterio de la realidad, ¿sí? Si yo aplicara esto, yo no tendría que seleccionar esto, ¿sí? Porque yo sé que la maquinaria, no tendría que seleccionar 2.64, porque yo sé que la maquinaria está capacitada para muchísimo más. Entonces yo fácilmente pudiera seleccionar porque todavía sé que aquí tengo 6,000 PSI, casi 7,000 PSI ahí guardándome las espaldas, tengo aproximadamente todavía la mitad de la carga para aplicar, ¿sí? Y estoy bien todavía, no me genera ningún inconveniente, ¿sí? Pero es desperdiciar. O sea, esto es también desperdiciar lo que yo tengo ahí, sobrevalorar todo y pues eso a veces me implica un costo alto, ¿sí? Cuando pues me puede generar costos producibles, fácilmente producibles. No sé si me explico con esto que les indico. ¿Se entendió todo, jóvenes? Sí, Ok, jovenazos. Entonces dejamos todo hasta acá. Que Dios los bendiga muchísimo y pasen una feliz noche.